Que la gracia de nuestro buen Dios y el poder de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, esté siendo con cada uno de ustedes en esta ocasión. Hoy quiero abordar un tema que es fundamental, de hecho, dentro de la doctrina cristiana. Puedo decir que es un tema central: la sangre de Jesús. Es el tema que, sin pretender agotarlo, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a ir viendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Para esto vamos a algo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 2 y versículo 18 y 19. Ahí encontramos que dice la palabra del Señor, 1 Pedro capítulo 1, versículos 2, 18 y 19. Leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados, qué bueno que diga así, porque enlaza de inmediato esa expresión a el acto que muchas veces, muchísimas veces, el sumo sacerdote hizo con la sangre de aquellos animales que eran sacrificados, y que rociaba con parte de ella el altar y la otra parte rociaba al pueblo. Pues dice: y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, tenemos entonces aquí estas declaraciones que son en sí verdades tocante a esta doctrina, la sangre de Jesús. Como podemos saber, la sangre es la vida. Y como fuente de vida, tiene una importancia especial en el sacrificio de los animales. Animales, no cualquier animal, por cierto, sino aquellos que eran declarados o tenidos como limpios o puros, ceremonialmente, de acuerdo a lo establecido dentro de la ley mosaica. Había, no muchos, pero sí algunos de ellos en especial, que eran usados para el sacrificio. Y bueno, ese sacrificio de animales viene desde los tiempos de Abel. Abel fue uno de los que se perfilaron dentro del propósito y voluntad de Dios para echar mano a un recurso que Dios mismo debe haber establecido, debe habérselo dicho y explicado a Adán en un principio. Pero el registro de las Sagradas Escrituras lo tenemos en el caso de Abel, cuando se nos dice que en un altar de los que se acostumbraban erigir entonces, que era un altar improvisado de piedras, allí Abel ofrecía culto a Dios, ofrecía sacrificio a Dios, y se identificaba él con ese sacrificio como ofrenda dedicada al Señor, y siendo la vida de Abel agradable a sí mismo delante del Señor. Bien, entonces allí vemos
que desde entonces los hombres, no todos, pero los que conocían a Dios, y de entre estos, algunos de ellos hallaron redención. La palabra redención está relacionada con rescate, compra, liberación y salvación. Bien, dentro de esa acción de salvación o de redención, por medio de un sustituto inocente, en el caso de los animalitos, y particularmente el cordero, es el que trascendentalmente más se identifica con la persona de Jesús y nombre, por así decirlo, o título que el Señor tomó muy apropiadamente, llamándose a sí mismo posteriormente como el Cordero de Dios. Bien, Dios dio la orden ya a la altura de Moisés, como líder del pueblo de Israel. Dios le ordenó a Moisés que utilizara sangre de animales. Y bueno, abundan los escritos dentro del Pentateuco, particularmente a partir del Éxodo, pero allí en Levítico capítulo 17, versículo 11, dice así la palabra de nuestro Dios: porque la vida de la carne, en este caso señalando a los animalitos, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, dice el Señor, para hacer expiación, es decir, para purificar, para limpiar, para cubrir. Sí, eso es lo que quiere decir la palabra expiación. Sobre el altar por vuestras almas. Notemos la trascendencia, el alcance que ese tipo de sacrificios, aunque era temporal, sí, porque su eficacia, su duración nada más alcanzaba un año, diríamos, sí, cada año al celebrarse el Yom Kippur o el día de la expiación, sí, eran sacrificados estos animalitos. Y dice todavía al final del versículo: y la misma sangre hará expiación de la persona. Bien, ahí estaba ese cuadro de un significado tan profundo, de un significado tan especial, donde el penitente, el transgresor, el deudor, el pecador, se identificaba con el animalito, más en el momento en que ponía sus manos sobre la cabeza de ese animalito que debía ser sacrificado o era sacrificado y cuya sangre era derramada. Allí, con imposición de manos, tenía lugar, ocurría una especie de transmisión de la pena, transmisión de la culpa del pecador, desde luego, hacia el animalito. Y él le transmitía, le comunicaba su pecado, y es de suponer que toda vez realizado el sacrificio de ese animalito, el penitente, el pecador, quedaba exento, quedaba limpio, quedaba justificado, perdonado temporalmente, insisto, delante de Dios. Bien, esa sangre de los becerros, esa sangre de los toros, de los machos cabríos, de los corderos, cambió la vida o cambiaba la vida de las personas. Se sentían libres, se sentían perdonadas, por cuanto la declaración de la palabra del Señor así lo señalaba, y era todo un acto de fe, porque ellos debían creerlo. Bien, el sumo sacerdote, con una función allí muy especial,
siempre de la tribu de Leví, aunque, bueno, todos los levitas habían sido apartados para el servicio en la casa del Señor y otros menesteres. Sin embargo, todo sacerdote debía ser levita, pero no todo levita podía ser sacerdote. El primer sumo sacerdote fue Aarón y luego sus hijos. Bueno, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Recordemos que el tabernáculo constaba de 3 partes. Esto es el atrio exterior, el lugar santo enseguida y al fondo el lugar santísimo. Cada área, cada parte tenía algunos muebles muy especialmente establecidos allí y con un significado especial. Allí en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, llamado también el arca del pacto o el arca de la alianza. Era un mueble que contenía, ya sabemos, 3 cosas en su interior. Una muestra del maná con el cual Dios había alimentado durante 40 años al pueblo de Israel. Luego la vara de Aarón que reverdeció y también las tablas de la ley. Y particularmente sobre esto último, allí el sumo sacerdote sobre la cubierta llamado propiciatorio, que de ahí se deriva una doctrina, propiciación, ¿sí? Muy estrechamente relacionado. El sumo sacerdote rociaba la sangre, parte de la sangre de aquel animalito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí dentro estaba la ley que determinaba la justicia de Dios, los requerimientos justos de Dios y que debían ser satisfechos del todo. ¿Y cómo se lograba esto? Mediante la ofrenda, sí, de la sangre de esos animalitos. Sí. Bien. Por la fe. Este era un acto de fe. Hay que recalcarlo. Era un acto de fe. La persona, el penitente, debía creer eso, lo que hacía precisamente en la expiación, y ahí estaba el traspaso del pecado del pueblo al sacrificio animal. Allí era una transmisión, una comunicación, ¿verdad? Ya dije, de las transgresiones, y se puede suponer que todo el pueblo tenía que concurrir en la familia, llevando allí sus animalitos, ¿sí? Para la expiación. Era el pago. El pago de un precio, desde luego, para satisfacer la justicia de Dios por las consecuencias del pecado. Y desde luego, persona que no lo hacía, vamos a suponer que alguien se negara a hacer esto, simple y sencillamente no quedaba justificado. Y, como es de pensar, sus transgresiones, su maldad, su pecado, cual sea, quedaba aún sobre él y era señalado y visto como culpable delante de Dios. Bien, es todo un programa. Y miles de animalitos fueron sacrificados así dentro de este tipo de culto, de sacrificio, de ofrenda delante de Dios. Ríos, yo digo así, ríos de sangre corrieron y corren por todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Con miras a encontrar, hallar temporalmente la justificación del hombre delante de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento, bueno, hay una extensión, diríamos, de esto en los evangelios, con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor fue el que hizo
referencia constante a la sangre suya, la sangre del sacrificio de su vida, la sangre que fue derramada de él y por él allá en la cruz del Calvario. Tomando en cuenta una ocasión, yo diría, una ocasión especial, la última noche en que el Señor iba a estar con sus discípulos y lo estuvo allá en la celebración de la Pascua primero y luego de la institución de la Santa Cena en aquel aposento alto. Esta última noche Jesús hizo referencia a su muerte sacrificial. Él ya le había venido diciendo esto a los discípulos como preparándolos, aunque al parecer no acabaron de estar bien enterados, bien informados y sin acabar de interpretar y de entender qué significaba el hecho de que Jesús fuera a la cruz para dar su vida por los pecadores. Bien, allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 24, el Señor hace alusión a su muerte redentora. Redimir, comprar, rescatar, libertar, salvar es lo que significa, ya lo estamos diciendo. Y allí el Señor, entre otras cosas, dentro de la celebración, insisto, de la Pascua y luego de la institución de la Santa Cena, ya en el momento en que la copa debía ser puesta allí, en ese lugar, en ese escenario, ¿verdad? En medio de ellos, y de la cual, del fruto de la vid, del vino, debían tomar cada uno de ellos. Él le dijo a los discípulos: esto es mi sangre. Ya analizando un poquito el contexto y las referencias, es como si el Señor hubiera dicho, cuando dijo, esto es mi sangre, o representa mi sangre. Sí, aquel fruto de la vid, el jugo, sí, del nuevo pacto. Allí estaba el Señor estableciendo el nuevo pacto en su sangre por medio de algo emblemático, el fruto de la vid. ¿Y con qué fin? Porque dice la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ahí está. Y bastaron solo unas horas para que esto se cumpliera, lo que el Señor pronunció allí en el aposento alto y que lo escucharon los discípulos, se cumplió unas horas después. Es por la sangre de Jesús que los creyentes somos reconciliados con Dios. Hay muchos beneficios obtenidos por medio de la obra redentora del Señor Jesús y el derramamiento asimismo de su preciosa sangre. Son muchos los beneficios. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, es decir, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, dice allí, la sangre de su cruz. Así que ahí está, en este caso el apóstol Pablo, señalando la trascendencia, el alcance de la obra vicaria, sustitutoria, voluntaria del Señor Jesús allá en el Monte Calvario. Y es por medio de la sangre de Jesús que tenemos, bueno, entre otras cosas, porque dije los beneficios son muchos, entre otras cosas que tenemos, el perdón de pecados. Y cuando digo esto, y lo digo brevemente, como se oye, como suena, sin embargo, es el más grande y más terrible de los problemas de la humanidad. El pecado, la transgresión, la maldad del hombre
Pero dice ahí Efesios 1, 7, perdón, primero Colosenses 1:20, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el perdón viene, el perdón de pecados. Ahora sí, Efesios 1:7, dice ahí en la palabra, en quien tenemos, esto es, en Cristo, tenemos redención por su sangre. Ahí está la mediación. Sin ese sacrificio, sin esa obra, sin la muerte de Cristo, sin el derramamiento de su sangre, sin su resurrección, no hay perdón de pecados. Sí, así que el perdón de pecados, según dice así, las riquezas de su gracia. Recordemos que gracia, a la luz de las Sagradas Escrituras, quiere decir favor inmerecido. Sí, don gratuito de Dios a favor de la humanidad y de manera especial a los que creen. Pero ¿qué más? Aparte del perdón de los pecados, somos justificados. Esto es, declarados justos delante de Dios. Por supuesto, no lo éramos. Y si nos preguntan, bueno, decimos, pues creo que no soy justo delante de Dios, pero la declaración en la palabra sí debe ser creída y recibida así en nuestras vidas y corazones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando justificados, ahí está la palabra, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hay pocas declaraciones tan específicas como diría lo es esta, porque somos justificados, somos declarados justos, es decir, ya sin culpa. Pero, ¿de cuál ira nos libra el Señor? De ahí la importancia, otra vez, el énfasis, de ahí la trascendencia de la sangre de Jesús a nuestro favor. ¿Por qué? Porque cuando sea desatada la ira de Dios, y particularmente quiero referirme a un periodo, la dispensación de juicio, la gran tribulación, ¿sí? Seremos libres. La ira de Dios no caerá sobre nosotros, por cuanto dice eso la palabra del Señor, y esa es una promesa maravillosa. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esto nos enlaza un poquito todavía con aquella noche en que el pueblo de Israel debió salir como salió de Egipto y ser liberado para encaminarse en su peregrinar rumbo a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Esa noche trágica, esa noche trascendental, el ángel comisionado por Dios para matar a los primogénitos, tanto de los egipcios como de los judíos, ¿sí? Dios dispuso, preparó, previno al pueblo suyo, al pueblo de Israel, diciéndoles que sacrificaran un cordero, y la sangre de ese cordero debía ser untada en las puertas, en las ventanas, en los dinteles, ¿sí? De manera que fuera visible por el ángel, para que cuando esa noche pasara, ¿sí? En cada hogar, frente a cada casa, no muriera el primogénito que allí hubiera. Los egipcios quedaron desprovistos, no tuvieron esta protección en cuanto a la ira de Dios y perecieron desde el hijo del faraón hacia todos
en las familias egipcias murieron todos los primogénitos de cada casa, de cada familia. La ira de Dios cayó. Así que cuando el Señor ve su sangre preciosa, sí, cubriendo nuestras vidas, eso es porque Él declarará y dirá, ha sido justificado. Bien, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro beneficio? También este es importante, desde luego. ¿Por qué? Porque no había acceso solo, y me remonto otra vez al Antiguo Testamento. Todo el pueblo podía entrar, trasponer el velo rumbo al lugar santísimo. No, el pueblo tenía que esperar afuera. Todo tenía que estar afuera. Una sola persona, el sumo sacerdote, era el que tenía el privilegio, pero también la alta responsabilidad, ya dije, de entrar al lugar santísimo para efectuar allí un acto especial a favor del pueblo. Sí, es así como esa prohibición, ese veto que había, ¿verdad? Que el pueblo no podía entrar, nadie más al lugar santísimo. El Señor Jesús, con su obra redentora, con su sacrificio único, suficiente, allá en la cruz del Calvario, abrió un camino nuevo a la presencia de Dios, al lugar santísimo, pero ya no del tabernáculo terrenal, sino del mismo cielo. En Hebreos 10, 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, notemos, camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y hay una vinculación, quedó allí una vinculación estrecha, estrechísima, una sincronización perfecta, porque cuando el Hijo de Dios estaba entregando su vida allá en la cruz del Calvario, dentro de los fenómenos, por no decir portentos, milagros trascendentales que hubo durante esas 3 horas de tinieblas, en el templo, en el santuario en Jerusalén, el velo del templo se rasgó, da testimonio los evangelios, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Es el Espíritu Santo muy cuidadoso de señalar eso, que de otra manera parecería inadvertido. Sí, pero se rasgó de arriba a abajo. No fueron manos humanas lo que lo hicieron. Fue el Señor mismo, el Dios eterno, el que rasgó ese velo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, allí en el templo físico en Jerusalén. Algo muy significativo. Sí, Cristo Jesús, allí, entregando su cuerpo, su carne, ¿verdad? Su preciosa sangre en la cruz, y en el templo el velo era rasgado. Ya no más impedimento, ya no más barrera, ¿sí? Había un camino abierto al lugar santísimo. Sí, esto es. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Bien, hasta aquí señalamos, bueno, ¿qué obtenemos? ¿Qué logra la sangre de Cristo a nuestro favor? Bueno, el perdón de nuestros pecados, el hecho de ser justificados, declarados sin culpa, tener acceso a la presencia de Dios, pero también nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Hay un versículo que lo dice claramente, y aunque está relacionado de manera estrecha con los mártires de la gran tribulación, sin embargo, ellos vendrían siendo una extensión, no sé si decirlo así, la extensión final de entre los creyentes del Señor,
¿sí? Porque ellos van a ser martirizados y muertos, ¿sí? Pero aún así, como vencedores. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo presente, la sangre de Jesús nos da la victoria sobre nuestro enemigo. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, ¿sí? Es lo que dice, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso es la victoria obtenida, ¿sí? Mediante y una victoria contundente, en el caso de ellos, final y definitiva, por medio de la sangre de Cristo contra el enemigo. Pero todavía tenemos, en quinto lugar, que la sangre de Jesús provee sanidad para todo nuestro ser. ¿Cuántas veces hemos leído Isaías 53:5? Una vez más lo hago, porque dice este precioso versículo, claro, tomando en cuenta el contexto, en otro momento se pueda leer también en este capítulo, Isaías 53, pero el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Ahí la palabra curados, sinónimo de sanidad física, pero también salvación espiritual. Alguien nos dice que es el alcance que tiene esta palabra: curación del alma, curación del cuerpo. Sí, así que la sangre que brotó por esas heridas provocaron por la fe el proveer sanidad a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestros cuerpos. ¿Cuántas veces habremos hecho efectiva, al menos para situaciones físicas de malestar, enfermedad, dolencias diversas en nuestros cuerpos? ¿Cuántas veces habremos recurrido y recorremos a esta palabra? Yo creo que muchas veces, y habremos experimentado, ¿verdad?, para la gloria de Dios, bendición y sanidad. Bien, en conclusión, todo el sistema, que fue muy extenso, muchos años, llevado a cabo así, de esta manera, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, tiene su cumplimiento final en la sangre de Cristo. El autor de los Hebreos, que destinó en mucho su mensaje, el contenido de esta carta, a grupos de judíos creyentes, judíos convertidos al Evangelio, pequeñas comunidades judías, ¿sí?, para explicar con amplitud y en algunas partes a detalle, ¿sí?, lo que significó ese mover, ese trascender, ¿sí?, del antiguo pacto al nuevo, ¿sí?, y que Dios quería que lo hubiera hecho toda la nación de Israel. Sin embargo, no fue así. Pero dice esta escritura, Hebreos 9:12-14: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, y el autor tiene mucho cuidado en decir, una vez, no como Aarón, no como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que tenían que hacerlo en suma muchas veces. Es más, cuando moría ese sumo sacerdote, era reemplazado o sustituido por otro sumo sacerdote, y así de manera sucesiva, dando a entender
que es esa forma, ese ritual, sí, ese sistema no era el permanente, sí, y aquí Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y continúa diciendo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican, o tendremos que decir santificaban, para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, notemos ahí, sin mancha a Dios. Aquellos animalitos eran escogidos expresamente así, sin defecto físico, limpios ceremonialmente, tener que ser con mucho cuidado escogidos. Pues el Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado, santo, inocente, apartado de los pecadores, dice todavía esta escritura, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Y con qué fin? ¿Cuál es el propósito de Dios en toda esta labor, en toda esta acción tan especial, tan trascendental y costosísima como lo fue el sacrificio vicario de Cristo con el derramamiento de su preciosa sangre? ¿Sí? Dice, para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué querría Isaías? Ahí estoy trasladándome rápido a Isaías capítulo 6. Cuando él se declara y dice, he aquí que soy hombre inmundo de labios, sinónimo de, porque se señala la parte por el todo, o el todo por la parte. Señala inmundicia de labios, dando a entender que todo él estaba inmundo, todo él era pecador. Sí. Y hay una exclamación como de dolor. ¡Ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí! Cuando el testimonio de las Escrituras dice que un personaje angelical tomó brasas con unas tenazas y se acercó y tocó los labios de Isaías. Ahí se enmarca su llamamiento inicialmente y su profesión o su oficio profético. Pero dice, ahí está el testimonio. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, tus transgresiones, tus maldades. ¿Para qué querría Isaías haberse quedado ahí, justificado, limpio, ya purificado por la fe, mediante el poder de la sangre de Cristo? ¿Sí? Mediante la acción ahí ceremonial todavía, sí es cierto, pero ¿para qué querría quedarse ahí? Por eso es que cuando escuchó el llamamiento, esta es la necesidad, esta es la obra por realizar, se escuchó decir de parte del Señor, ¿a quién enviará él? ¿Quién irá por nosotros? Dijo el Señor. Y Isaías de inmediato dijo, he aquí, envíame a mí. Bien, así que Dios ha hecho una obra muy especial en nosotros, pero con el fin de que le sirvamos. Sí, de lo contrario, se hace nulo la obra vicaria de Jesús, no porque sea ineficaz en sí misma, sino porque si alguno no, toda vez que ya experimentó la purificación, limpieza y perdón de sus pecados, no hace más nada para el Señor, para la gloria de Dios, se habrá hecho nulo en él, en esa persona. Dice, para que sirváis al Dios vivo. Así que el Señor Jesús eliminó de una vez y para siempre la necesidad de sacrificios de animales. Ya no más sacrificios de animales, ya no más. Viniendo el Señor, todo ese sistema fue reemplazado.
Ahora tenemos el perdón y la esperanza de la vida eterna por medio de Jesús. Cristo es nuestro Salvador. Sí, Él es nuestro Redentor, el único que pagó el precio por nuestros pecados. Nadie más lo ha hecho, nadie más. Así que por eso hay una exclusividad muy especial para ver en Jesús al Redentor y al Salvador. No hay más, no hay dos, ni siquiera tres. Bien, que el Señor Jesucristo confirme su obra todavía más en los que ya lo hemos experimentado y alcance su obra redentora todavía a muchos corazones que no han recibido esta bendición. Que el Señor, en su gracia maravillosa, esté haciendo esto todavía y que su obra se extienda en muchas vidas, en muchos corazones, para la gloria y alabanza de su nombre. Amén y amén.